tuvo que ser difícil, ¿no? El paso, después del paso por la academia, el cambio. Háblame un poco de cómo te sentiste tú en esa época en la que vivías en Barcelona, vas a la academia, todo ese cambio mediático sobre todo y de exposición completa y absoluta, y luego llegar a Madrid. A ver, yo, claro, entré en la academia y yo me acuerdo que justo antes de entrar dije, uy, se está acercando mucho, creo que éramos 25 y íbamos a la gala 018. Pensé, está muy cerca, seguro que esto es lo que quieres, porque yo tenía claro que yo era feliz. Dije, no sé si este cambio me va a venir para bien o para mal, peor, ¿no? claro. O sea, intuía que iba a ser para bien, pero fue, si yo ya tengo una vida feliz, ¿por qué quiero este cambio tan grande? Pero bueno, al final decidí que sí que lo quería, que mis ambiciones a nivel profesional eran muy grandes y que ese programa me podía hacer un favor muy grande, tanto a nivel aprendizaje, tanto a nivel exposición mediática. Entonces decidí adentrarme allí y dentro, por ejemplo, fue una experiencia preciosa, única, no la cambiaría por nada, pero fue muy dura a la vez. Era estar sola, porque al final estás con tus compañeros, pero no os conocéis de antes, todos teníamos nuestras cosas y al final... Claro. No lo sentíamos así, pero sí que es verdad que en cierta manera competíamos, ¿no? Entonces, al final... Hombre. Y muchas veces, por ejemplo, la primera especialista con la que me traté me decía, claro, es que tú normalmente tienes un mal día, llegas a casa y te desahogas con alguien o sola lloras. Y yo en la academia no tenía ese momento de estar sola y poder llorar tranquila o poder desahogarme con mi madre o mis amigas de siempre. Entonces, era un proceso que era complicado, el entender qué me estaba pasando y además estaba siendo juzgada constantemente. Yo siempre decía, tú vas a un concierto de Malú y no te preguntas si desafina o no. En cambio, tú estás viendo a Nerea en Operación Triunfo y dices, uy, se ha equivocado en este paso de baile, uy, no está transmitiendo, uy, ha desafinado esta nota. Entonces, yo me sentía totalmente juzgada en todos los momentos y eso me hizo tener muchas inseguridades a nivel artístico. O sea, yo cuando salí de la academia, justo al principio, ahora ya lo llevo súper bien, pero justo al principio me daba miedo pisar un escenario y ponerme a cantar, porque pensaba, no lo voy a hacer bien. Voy a desafinar, porque era lo que me pasaba en cada gala. Yo llegaba a cada gala teniéndola preparada y de repente desafinaba cuando yo decía, yo no he desafinado en mi vida. Y entonces, después de todo eso, lo que decimos del choque mediático. ¿Y tú crees, volviendo un poco a lo que acabas de decir, tú crees que ese juicio externo, del cual tú realmente no eras consciente, porque tampoco estabas viendo, bueno, tenías algún tipo de feedback de fuera, pero no estabas viéndolo exactamente lo que estaba pensando toda la gente alrededor, ¿era el único juicio que importaba? ¿O acabó afectándote a nivel de que acabases tú también juzgándote a ti misma? Evidentemente acabé juzgándome yo a mí misma. También es verdad que yo no sabía el feedback que había de fuera, pero el único feedback que teníamos era de los profesores y del jurado, que al final son los que más te juzgan. Sí. Y es eso, que al final creo que además por eso acabé desafinando más, porque yo me obsesioné tanto con el tema, me empecé a juzgar tanto que era un juicio constante, entonces todo el rato pensaba en eso, en ello, y me obsesioné. De hecho, hay algún vídeo que se me ve dentro de la academia llorando diciendo, es que no sé cómo salir de aquí, ¿no? No sabía cómo salir de ese bucle de no quiero desafinar y desafino, no quiero desafinar y desafino. Que luego al final salí de la academia, me volví a ver los vídeos y dije, vale, nunca más los voy a ver. Claro. Y los he vuelto a ver hace poco y pienso, pues no está tan mal, hay alguno que tiene alguna cosilla, pero no están tan mal, realmente. O sea, es evidente que había un juicio externo real, se pone en juego la competición, la competitividad, el ego, o sea, entran en batalla muchos factores, pero se suma sobre todo el hecho de sentirte sola. Exacto, y no sé, es que además nosotros lo decimos, que es una experiencia que solo entendemos nosotros, que nadie más la puede entender porque al final es estar... Yo estuve 11 semanas aislada, sin poder hablar ni con mis padres, ni con mis amigos, ni cruzándome con bailarines y no podía saludarlos, no nos dejaban. Que todo eso lo hacen por nuestro bien y realmente creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la experiencia, ¿no? El estar aislado. Pero al final se hace muy duro, sin saber... Además, a mí me pasa una cosa, que es que yo
desde el momento en que entré a la academia, a la semana, yo ya me di cuenta de que yo no podía ganar. ¿Por qué? Porque desde el momento cero ya empiezas a ver quiénes son los favoritos y a mí me daba rabia decir, me está dando rabia porque sé que por mucho que me esfuerce, por muy bien que lo haga, sé que yo no voy a ganar. Y de hecho, yo tenía mi lista de finalistas que la hice en la Gala 1 y no me equivoqué. O sea, yo pensaba que había 6 finalistas y dije que iban a ser Amaya, Aitana, bueno, los que fueron, y añadí a Gonei, porque al final en la final fueron 5, o sea, no me equivoqué. Y yo me sentía como diciendo, no está en mi mano, realmente el gustar o no gustar a la gente, que es algo que creo que a los artistas nos preocupa mucho, aunque sea de manera inconsciente, no estaba en mi mano. Yo sabía que por muy bien que lo hiciera, no era de las favoritas y que no iba a poder ganar. ¿Y crees que eso pudo ser como un tipo de defensa, como para no... O sea, en caso de... No me lo había planteado. Realmente no... Puede ser. Porque realmente estás ahí porque estás luchando, has pasado muchas pruebas, has pasado muchos castings y lo estabas pasando mal realmente allí. O sea, quiero decir, por la presión, Sí, dentro de todo lo que estabas aprendiendo. Pero claro, llegar a las galas y decir, estos son los que van a ganar. Y sobre todo el momento que decían los favoritos de la semana. Era muy duro porque yo sabía que no iba a estar, de hecho no lo estuve en ninguna de las semanas, pero aún y así, siempre te queda ese ápice de esperanza de decir, están diciendo los nombres y piensas, sé que no me van a decir, pero ojalá algo haya cambiado fuera y salga yo. ¿Y no crees que eso también tenía que ver con que nada estaba cambiando dentro? Es decir, si uno no siente y se ve realmente empoderado, yo creo que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es muy difícil dar el 100% en estas circunstancias y luego con el tiempo has ido evolucionando y tu carrera musical también. Entonces, en un momento en el que ya las circunstancias no están acompañando una visión un poco catastrofista, unos posibles ganadores, hace que pierda rendimiento. Sí, creo que sí, evidentemente sí. Yo ya estaba con esa visión, pues era imposible, ¿no? que llegara a ganar, pero también creo que había, o sea, realmente lo que había fuera era muy real y al final se veía gala tras gala que los favoritos eran los mismos, como mucho cambiaba uno u otro, pero eran siempre, casi siempre los 3 mismos, los que acabaron siendo finalistas y sí que es lo que tú dices, que al final yo, pensar que no iba a poder ganar, me condicionaba absolutamente. Yo, independientemente de los resultados del concurso, que eso es lo que menos me interesa, lo que me gusta es ver dónde te has colocado tú. Sí. De cara a sentirte juzgada, que se suma a tu autoexigencia, al super yo y a un montón de cosas que nosotros tenemos integrados. Entonces, hay veces que las circunstancias son mucho más difíciles y nos ponen a prueba y estamos al límite. Y en esos momentos es cuando también salen todos nuestros demonios, ¿no? Exacto, yo creo además que en esos momentos era donde más ayuda necesitaba. De hecho, el año siguiente del nuestro pusieron psicólogos porque nosotros dijimos que creíamos que era útil. De hecho, yo soy una persona que llora muchísimo y yo cuando salí de la academia no lloraba, por nada. Veía pelis tristes, no lloraba. Me enfadaba con una amiga, no lloraba. ¿Como una anestesia emocional? Sí, no sé, yo creo que era como metafóricamente que me había hecho un poco de piedra, una capa de piedra para, como una armadura. Para no sentir, porque claro, en el programa me tuve que endurecer de alguna manera porque era muy duro. Desde luego. Y además es cierto que favorece que estés más pendiente de los defectos, porque como es todo a mejorar y todo a intentar hacerlo mejor, es constantemente, esto así no. Y te la pidas, y ves, y teníamos incluso clases de imagen y protocolo, que a Andrea, que era la profesora, no le gusta que lo tomemos así, pero eran clases de imagen, y por ejemplo yo tenía un tic que era hacer esto, mucho. Me decía Andrea, no hagas eso. E incluso una tontería tan grande como eso, sumado a postura, tienes que hacer una buena coreografía, tienes que cantar bien, tienes que... Eran tantas cosas que era todo el rato.
lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Y yo creo que no, de hecho creo que no fui la única a la que le pasó. Al final es que es eso, estás tan juzgada por fuera y por dentro te juzgas tú que era realmente en ese sentido bastante horrible. Y salir del programa con todas esas emociones, al final parte de desilusión, ¿cómo es encontrarte con el mundo exterior, irte a Madrid? O sea, ese cambio, porque ya las mudanzas para las personas suponen muchas veces, remueven un montón por dentro. Claro, y más si te vas de casa de tus padres a vivir sola. ¿Eso es? Claro, a ver, además, a mí me pasó que cuando yo salí de la academia el programa continuaba. Y esa creo que fue mi peor etapa. Fue ver cómo seguía un programa en el que yo me sentía que estaba ahí. Yo sentía que mi vida estaba dentro del programa y que no podía hacer nada absolutamente para volver. Y yo fui la única que vi el 24 horas. Yo me lo ponía porque yo pensaba, es que mi vida está ahí. Y yo me acuerdo que escuché el sonido del exprimidor y me puse a llorar. Ahí sí que fue como, ¡oh! Madre mía, el exprimidor que he escuchado cada mañana, que ni siquiera era consciente. Y entonces, claro, fue muy duro asumir que el programa continuaba sin mí. Yo sentía que mi vida estaba dentro y que yo no la podía vivir.